tuvo tres actividades a desarrollar, y todas de las más importantes. Pero antes de eso, Jesús, un día como ayer, había hecho la entrada triunfal. Un día como ayer, Él había ingresado y la gente le había tratado como a rey. Había extendido incluso sus cosas para que Él pasara. Las palmas y todo eso que vemos es parte de ese momento. El totus tus que usted escucha, todo es tuyo, era parte. Bendito al que viene en el nombre del Señor. Pero vamos a ver que a partir del día lunes, las cosas se complicaron para el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque el hombre comenzó a competir con Él. Porque el hombre se le metió en la cabeza que Jesús venía para relegarlo. Y Dios no venía para establecer nada en este mundo, sino venía para darle salvación a la humanidad, pero también para legislar que de aquí en adelante el hombre ya no tenía intermediarios. Ahora el hombre podía accesar directamente a Dios. Y eso lo logramos en el día final a través de la resurrección, o en el lugar mismo del Gólgota, cuando Él exclamó: consumado es. Vamos a hacer una introducción y vamos a ir a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. ¿Puede ponerse en pie? Muchas gracias, hermano Ronald. Pónganse en pie, por favor, en reverencia a la palabra del Señor, por supuesto. Vamos en Lucas capítulo 9. Y vamos a hacer, por eso vamos a agarrarnos un buen tiempo. Por eso estos días solo vamos a cantar 15 minutos y nos vamos a meter al estudio. A eso vamos a hacer. Y al final vamos a recoger la ofrenda y tener una pequeña oración por nuestras necesidades. Vamos a Lucas capítulo 9, versículo 51. El tema de hoy: la semana de la pasión, día lunes. O sea, o día 1, ¿verdad? Porque en el nombre del calendario judío no tenían los nombres que nosotros vemos aquí. Vamos a ir entonces a Lucas capítulo 9, versículo 51. Ahí vamos a estar establecidos. ¿Lo tiene? Cuando lo tenga, pues estamos ahí listos para poder leerlo. Mire lo que dice: cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Padre y buen Dios, tú sabías cuando tu hora había comenzado. Tú sabías cuando todo, Señor, no tenía retroceso. Tú a través de este versículo nos señalas que ibas camino del Gólgota, que ibas camino de salvar a la humanidad, que ibas camino de darnos una salvación inmerecida. Y sin embargo tú no te detuviste. A partir de aquí nos enseñas que tú te entregaste por completo por una humanidad que no te lo agradeció, ni tampoco te lo sigue agradeciendo. Ayúdanos, Señor, a los que nos ven a través del internet y nos acompañen en toda la semana, que podamos tener la recreación completa, el cuadro completo de la semana de la pasión. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Puede sentarse. No te vayas, hombre, chacón, si apenas vamos comenzando. Ah, perdón, yo pensé que ya te ibas para la casa, que me asustás cuando te levantas. Es que este es de los que, mi abuelita me decía una cosa a mí, no sé si a ustedes lo decían. Cuando vayamos a un lugar, me decía, usted ya ha ido al baño, ya ha ido a todo, porque no quiero que me esté preguntando, se esté levantando, me diga que va a ir, porque a donde vamos, ya usted va preparado. Y eso es lo que, bueno, a uno sí le enseñaron, pero no sé cómo enseñan hoy, pero a uno le enseñaron ya a ir listo. Cuando uno va a un lugar, ya uno va para estar perenne ahí. Bueno, comencemos después de ese comercial que me he tirado ahí. Muchas gracias a los de internet por estar al tanto de estos sermones. Si usted nos ve, pues ya sabe, estamos para servirle. La última semana de nuestro Señor Jesucristo, antes de su tremendo sacrificio en la cruz del Calvario, es también llamado la Semana de la Pasión o Semana Santa, como hoy comúnmente le llamamos. Que ya sabemos que de Semana Santa no tiene nada, porque las vacaciones que nos dan debería de ser para entregarnos a Dios, buscar de Él, glorificarle a Él. Mas sin embargo, no lo ocupamos para glorificar a Dios, lo ocupamos para divertirnos nosotros, para descansar nosotros y para hacer lo que nosotros queremos. En esta semana, que hoy vamos a describir con todo detalle de aquí hasta el domingo, vamos a ver que el Señor Jesús lo vivió intensamente cada día. A partir de este versículo
nos podemos dar cuenta que el Señor Jesús supo que las cosas no iban a ser fáciles. Supo que las cosas se iban a complicar. Supo que estos últimos días como ser humano, porque no debemos dejar de olvidar que Él era 100% hombre y 100% Dios. Por lo tanto, dentro de esas dos naturalezas, dentro de la naturaleza humana, Él sabía que estos días iban a ser difíciles. Pero, ¿por qué? Porque soportó los más horribles sufrimientos y experimentó la muerte más dolorosa que ningún hombre jamás haya sufrido. Nadie se ha expuesto como Jesús. Nadie ha vivido una semana tan dramática y tan fuera de serie que la película La Pasión de Cristo, que tanto afaman, no se acerca a lo que Jesús experimentó en esa semana. ¿Y a dónde quiere llegar, pastor? A que nosotros no celebremos la Semana Santa solo esta semana. Cada semana debería de ser un llamado de atención para cada uno de nosotros, para entender que ese Dios que se entregó por nosotros merece que le adoremos las 24 horas del día, los 7 días a la semana, los 12 meses del año, los 365 días del año deberíamos estar entregados para Él. ¿Por qué solamente una semana? ¿Por qué solamente venir hoy religiosamente hablando? ¿Y por qué la humanidad lo va a celebrar en un tramo nada más de su vida? Pero el resto de su vida, el resto del año, vivimos como que si no conociésemos a Dios. Para los creyentes, esta semana, esta última semana, representa la vida eterna. ¿Sabía eso usted? Que para los creyentes esta semana es bendita. Esta semana es diferente, porque aquí es donde nació toda la oportunidad que la humanidad tiene para venir a Cristo y no tener que pagar nada, no tener que hacer absolutamente nada. La gracia comenzó en esta semana. La gracia, el llamado de Dios para que la gente viniera a Él sin nada que ver, sin que Dios le pudiera preguntar nada, comenzó en esta última semana. Esta última semana va a ser un llamado de atención para entender que Dios nos ha llamado a una vida diferente. Por supuesto que fue su pasión y muerte lo que nosotros nos permite conocer la vida eterna que tanto afamamos. Por supuesto que esa pasión y esa muerte nos permite conocer la vida, la transformación del ser entero y el vivir y gozar la inmensa misericordia de Dios depende de esta semana. Todas estas palabras que he mencionado dependen de esta semana. El mismo perdón, la limpieza total del ser humano en su vida. Nuestros pecados han sido puestos tan lejos del oriente como del occidente. Han sido borrados cuando los pecados eran tapados en el Antiguo Testamento. Y a partir de esa semana los pecados van a ser borrados y tú no tienes que avergonzarte de nada. ¿Sabes por qué? Porque fuimos justificados en Él. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con. Y siendo enemigos con Dios, Cristo nos vino a reconciliar con su papá y nos vino a hacer amigos nuevamente de Él. Imagínense qué privilegio. Por eso, hoy que poseemos esta bendita esperanza, ¿cuál es la bendita esperanza? De que Él viene pronto por nosotros nuevamente para arrebatarnos y llevarnos con Él a esas moradas que prometió en el capítulo 14 del libro de Juan. Esas moradas que prometió ahí son para nosotros también. Son para nosotros porque hemos creído en Él, sabiendo que reinaremos con Él por los siglos de los siglos. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en la vida de nuestro Señor Jesucristo en aquella última semana que la Biblia va a describir con detalle esta semana que la voy a exponer? ¿Qué fue lo que pasó en esa semana que el creyente debería de conocer, que el creyente debería estar informado? Porque no hay muchas iglesias que se dediquen, y ese es el llamado de atención mío, no hay muchas iglesias que se dediquen a poder ir detalle por detalle y saber qué pasó en esa última semana, en esos últimos días con nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirte que todo comenzó con el domingo, en la entrada triunfal a Jerusalén. Ese domingo, este es el primer suceso en la vida de Jesús, hablando de la última semana que los 4 evangelios narran juntos. La entrada triunfal a Jerusalén lo narra Mateo 21 del 1 al 11, para aquellos que toman nota. Lo narra Marcos de 11 del 1 al 11.
lo narra Lucas 19, del 29 al 44, y lo narra Juan 12, 12 al 19. ¿Qué te estoy diciendo? Que las 4 ópticas que vieron la vida de Jesús, los 4 puntos de vista que vieron la vida de Jesús, comparten el suceso como uno solo y le dan prioridad para que la humanidad conozca cómo ingresó el Hijo de Dios a la última semana. Ahora, ¿por qué el Señor tenía que entrar a Jerusalén triunfalmente? Se pregunta usted. Por una sencilla razón: porque Él tenía que cumplir las profecías. ¿O no es así? Veamos lo que dice Zacarías 9:9. Él tenía que entrar triunfalmente a Jerusalén para cumplir las profecías. Y recuerde que lo que el profeta hablaba en el Antiguo Testamento debería de cumplirse el 100%. El Señor hizo esta entrada triunfal el día domingo, un día como ayer. Estoy nada más en la introducción y estoy en la semana de la pasión para aquellos que se adhieren a este culto y se adhieren a la internet. Estamos en la semana de la pasión en el día lunes. Estamos estudiando la vida de Jesús en los últimos días, en la semana de la pasión. Mire lo que dice Zacarías 9:9, ¿lo tiene? Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de... Mire cómo entró él. No entró como un conquistador, sino entró humildemente. Entró no viendo a la gente por encima. Entró como no dando a conocer todo lo que en él había. A Jesús no le interesaba llamar la atención de los demás. No le interesaba ser el famoso de este mundo. Por eso Jesús escogió una manera diferente de entrar. ¿Cuándo había visto usted que un rey entrara de esta manera? Nunca en la historia que nosotros hemos estudiado un rey había entrado en un pollino, en un asna. Nunca. Los conquistadores entraban en un caballo blanco. Y esto topó de cuerda a todos aquellos que esperaban al Mesías, porque recuerde que el judío se ha salvado, no es igual que nosotros. El judío se ha salvado a través de la historia bíblica, creyendo en la venida de un Mesías que los va a libertar. Por eso ellos están anclados todavía en el Antiguo Testamento, porque para ellos su Mesías no ha venido. Le falta la otra parte del libro, porque no la aceptan ellos, porque para ellos Jesús fue un buen hombre, pero no fue su rey, como lo describe el libro de Mateo. Sin embargo, Él entró este día y dejó bien claro que Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él dejó establecido con esta entrada triunfal, y eso es lo que dictamina la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9, dictamina que Él es el Rey. Él es el Hijo de David, la simiente de David. No solo, y Él es el Salvador que vino a este mundo a entregarse por la humanidad. Y eso no lo debe de usted olvidar. Estamos describiendo que Él es Rey de Reyes, es el Hijo de David prometido y es el Salvador del mundo. Porque recuerda la promesa que Dios le hizo a David: no faltará alguien que te represente a ti. Y después de Jesús ha habido otro rey. Jesús es el Rey de Reyes. Por eso Jesús es el Rey de Reyes, porque no ha habido otro rey. Ahí chocó lo que Dios le prometió a David: no faltará rey de parte de tu casa. Pues aquí está la última parte, aquí está el último cuadro. Jesús es la parte fundamental de todo el reinado de Israel. En su gracia, Jesús quiso darle a la ciudad santa de Jerusalén una última oportunidad de reconocerle como Mesías. Lo que Dios quería es que esa ciudad, que es la ciudad celestial, que es la ciudad espiritual para todos nosotros, también los que somos cristianos, quería que le reconociera, que le admirara como el verdadero rey. Y aunque la gente lo hizo momentáneamente, vamos a saber que a partir del día lunes, que es hoy que estamos predicando, las cosas no se dieron como se deberían de dar. Porque el hombre ingresó con su manera de pensar, ingresó con su manera de formatear la vida y compitió con lo que Jesús venía a hacer. Después que Jesús, ese día domingo,
entró triunfalmente a Jerusalén, al final de todo lo que hizo, él se retiró a Betania. ¿Sabe que ahí tenía su lugar, verdad? Él, donde él descansaba, donde él realmente retomaba también su última parte de su vida. Lleguemos al día lunes. El día lunes, Jesucristo estuvo involucrado en 3 actividades. Ese día lunes, bendito, Jesús estuvo involucrado en 3 actividades. La primera de ellas, para aquellos que copian, es la maldición de la higuera estéril. Ese fue el primer evento, el día lunes, con el que Dios realmente comenzó la semana de la pasión. ¿Y por qué? Vamos a ver que esta higuera estéril que está descrita aquí, donde Él tuvo hambre como cualquier ser humano y buscó frutos en una higuera, y al no hallar frutos la maldijo. Y vamos a ver, aunque sí es cierto que la profecía narra de que Israel es a quien se dirige esta profecía y a quien realmente Dios termina maldiciendo por su doble vida, porque hay veces tenemos una doble moral, ya lo vamos a ver. Hay veces algunos parecemos cristianos, ya lo vamos a ver, y no lo somos, y Dios va a atacar eso. Pero mientras eso llega, quiero decirle que leamos el capítulo 21 del libro de Mateo, versículo 18 al 20. También lo narra Marcos 11, 12 al 14 y versículos 20 y 21. Pero vamos a ver Mateo y vamos a entrar al primer evento del día lunes que Jesús estuvo involucrado en la semana de la pasión. La maldición de la higuera estéril. Mateo capítulo 21, versículo 18 al 20. Si trae su lapicero en esta semana, le va a ayudar, sus cuadernos, para no olvidar los temas y que usted ahora ya no sea sorprendido sobre los estudios que se hacen. ¿Lo tiene? 21, 18 al 20. Miren lo que dice. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Lo primero que usted tiene que ver en el versículo 18 es que Jesús, lo primero que describe en su vida, ¿qué usted ve ahí que describe en la vida de Jesús? ¿Qué describe ahí? Su humanidad. ¿Qué tuvo? Entonces él fue un ser humano normal para aquellos que ponen a Jesús en otra esfera. Jesús tuvo 2 naturalezas en él, una divina y una humana. Pues en este instante que él comienza el día lunes, se comporta como un ser humano totalmente normal. Se cree que aquí era de mañana, muy de mañana, según los teólogos, algunos dicen que era muy de mañana, le ponen de madrugada. Y él, pues al venir, tuvo hambre, demostró su parte humana. Nos muestra este versículo en su esencia las debilidades con las que el ser humano tiene que luchar. ¿O no tenemos hambre nosotros también? ¿Por qué vamos a trabajar? Porque tenemos que ganarnos el sustento. ¿Por qué tenemos muchas veces que echarle ganas a la vida? Si no es porque el ser humano, también desde el jardín del Edén, desde Adán y Eva, se ha tenido que ganar el sustento con el sudor de su frente cuando tenía que pasarla tranquilo, ¿sí o no? Aquellos que no les gusta trabajar van a tener que pegarle a Adán en el día final. Aquellos que se enojan con cada día que tienen que ir a trabajar van a tener que darle una tunda a Adán en su momento. Porque el ser humano está lleno de debilidades. ¿A quién le gusta trabajar? A la mayoría no, pero tenemos que ir. Hay días de plano, hay días que no se quiere levantar a usted. Hay días que su cuerpo realmente ya está muy trajinado, y especialmente con gente que trabaja, no solo en lo físico cansa lo intelectual también. Me acaba de decir un caballero por ahí que su hija acaba de renunciar a un trabajo porque no pudo trabajar bajo presión, porque en el comercio hay que cumplir metas, y cuando no se cumplen las metas, la persona que dirige o administra ese lugar tiene los días contados, porque tiene que haber ingresos, y si no hay ingresos significa que esa persona no está apta. Pues puede estar apta humanamente hablando y puede tener las mejores credenciales, pero tiene que demostrarlo en el campo, y tuvo que renunciar porque le había salido hasta sarpullido. ¿De qué le había salido sarpullido? Pues sí, del miedo.
el saber que le reclaman. ¿Cuántos estamos de aquí de la cabeza un poco locos? Que estamos pensando que estamos en martes y estamos en lunes. Y aparece que son como las 8 de la mañana y son apenas son las 7 de la noche. ¿Cuántos en la noche se levantan a 10 horas de la noche porque ya se van a bañar y son apenas las 2 de la mañana? Es que la presión es bárbara. La presión es difícil. ¿Y a quién le debemos todo esto? Lo debemos a Adán. Pues aquí el mismo Dios, tomando la figura de hombre, se introdujo en este mundo y nos mostró su humanidad. Nos mostró que era totalmente normal como los demás y que tenía necesidad de la alimentación. Y al tener necesidad de la alimentación, ¿qué hizo Jesús? Fue y la buscó. Usted también va y busca la alimentación. O le llega Dios, mandame. No, ¿para qué no? No le cae arriba un pan francés, va. O no le acaban los frijoles, le acaban todos ya hechos en su boca, no. Hay cosas que hay que salirlas a buscar y una de ellas es el trabajo para que genere el alimento. Y Jesús, a pesar de que era Dios, podía haber dicho, ven a mí, ¿sí o no? O podía haber convertido las cosas que veía en pan, no. Él tenía que comportarse y demostrarle a la humanidad que era un ser humano normal también. Y por eso, pues quemas con aquellos que les he predicado en esta iglesia. Por eso Dios nos comprende. Por eso no puede decir usted que Dios no lo entiende. Él se hizo hombre. Y al hacerse hombre, tuvo sujeto a las mismas pasiones, a los mismos problemas, a las mismas venganzas, a la envidia, al desorden de este mundo. Entonces, ¿cómo dice que Jesús no puede entenderte? Me encantaría que leyera un libro que se llama de Pablo Hoff, Se hizo hombre. Tremendo libro. Es un tremendo libro con una tremendo análisis teológico. Se llama Pablo Hoff, se llama el escritor, y el libro se llama Se hizo hombre. Narra la vida de Jesús en toda la esencia. Entonces aquí Jesús nos muestra su humanidad, tuvo hambre, y no solo eso, fue en busca de ella. ¿Y por qué ve que Jesús tiene que ir a buscar una higuera? Porque Jesús en este mundo no estaba lleno de riquezas, era un hombre totalmente normal que vivía de la carpintería. ¿O no vivían sus padres de eso? Al vivir de la carpintería, ¿qué significa? Que este hombre tenía limitaciones económicas y que a pesar de que había ido en su labor de predicar, no llevaba una despensa atrás, no llevaba algo que le permitiera, donde quiera que fuera, sentarse y poder comer. Primero, porque su elemento de dinero era escaso para él. Y número dos, también porque no podía adquirirlo también. No podía adquirirlo porque también no tenía la provisión necesaria para poder hacerlo. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Que Dios nos demuestra este día, lunes, y hablando acerca de su humanidad, con todas las dificultades que él se enfrentó. Entonces, ¿por qué protestamos muchos de nosotros que estamos aquí? ¿Por qué el hombre se encarga de protestar si Jesús no protestó? Él podía haber llamado a su papá y podía haber hecho uso de su divinidad. ¿Por qué no lo hizo? Porque nos manda un mensaje a los creyentes de este tiempo. No solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso no nos gusta. Porque hoy estamos acostumbrados en las iglesias que se nos hable de carros, de motos, de yates, de viajes. Y si Dios no te da esas cosas, significa que tú eres un gran pecador. Y si Dios no te da esas cosas, significa que tú no te estás portando bien. Y si Dios no genera eso en ti, significa que el evangelio no es una verdad. Bastaría ver la vida de los creyentes antiguos para ver que nosotros no nos acercamos a ellos en las necesidades que pasaron, en las dificultades a las que se enfrentaron, en los problemas que vivieron. Ninguno de nosotros ha vivido esos cuadros. Y bendito sea Dios, no quiero que sea así, y bendito sea Dios, pero ¿cuántos medimos el cristianismo por lo que tenemos? ¿Cuántos medimos por las posesiones? ¿Cuántos medimos también por lo que poseemos humanamente hablando, por el vehículo que yo manejo, por la casa en que yo vivo, por la manera en que yo como? ¿Eso es todo? Cuando vemos al mismo Hijo de Dios no llevar una despensa, una provisión, porque no le alcanzaba para comprarla, ni tampoco podía llevarla, porque no la podía tener en su hogar, eran extremadamente pobres, para demostrarnos que la vida en el cristianismo tampoco va a ser fácil. Eso nos demuestra un día como hoy.
Que Jesús al verse humanamente hablando nos enseña que la vida no solamente es para vivirla pensando en lo que se tiene, sino también en lo que Jesús ha hecho por nosotros. Ahora, también debemos de entender que Jesús también se tomó la manera de poder demostrarnos que no era solo humano, sino que era divino. ¿Por qué? Porque ahí mismo obró un milagro en esa higuera. ¿Y cuál es el milagro que obró? ¿Ve algún milagro usted ahí? ¿Cuál es el milagro que obró? Nosotros esperábamos que agarrara el higo y dijera, agarremos este higo y lo comemos. O sea, el chiste era, para algunos, es que no habían frutos, pero por arte de magia podían aparecer para agarrarlo. ¿Cuál es el milagro que usted ve ahí? Es que aquí el milagro es diferente. Los milagros que Jesús había obrado hasta aquí eran de gracia y de poder. Eran de gracia y poder. Este milagro no es de gracia y poder. Este milagro es de poder y de ira. O sea que Dios maldice a la higuera. Y en ese momento, ¿qué hace la higuera? Inmediatamente se seca. Ese es el milagro. Que Jesús habla a la higuera e inmediatamente la higuera se seca. Aquí el milagro no es de bendición. Aquí el milagro es de quitar. Aquí el milagro en realidad llama la atención porque está hablando de castigar. ¿Y a quién va a castigar aquí? Va a castigar a Israel. Ya le voy a explicar por qué, ya le voy a traer los versículos. Lo va a castigar a Israel, pero también nos hace un llamado de atención a nosotros también. Nos está diciendo, o sea que ustedes creen que se salvan de lo que yo estoy hablando. Jesús aquí demuestra entonces que es divino y obra un milagro sobre la necesidad emergente del momento. Pero este milagro, como le expliqué, tiene que ver con poder, ira y maldición. Diferente a los demás milagros que estábamos acostumbrados a ver, que tenían que ver con el poder y la gracia de Dios, con la provisión, tenían que ver con la sanidad, tenían que ver con el establecimiento. Hoy no, hoy Dios dice, te vas a secar, higuera. Hoy inmediatamente te vas a sacar. Y a la voz de él, ¿qué pasó con la higuera? La higuera se secó. Para poder ejemplificar que Jesús era humano, pero también era divino. Que Jesucristo nos muestra las dos naturalezas de las que estaba hecho. Entonces, ¿qué demuestra este hecho de que la higuera se secara? Este hecho representa la reprobación. Oiga, reprobación que el Señor le hizo a su pueblo Israel. ¿Qué le dijo a su pueblo Israel? Que tú vas a estar representado por esa higuera, porque tú, habiendo tenido fruto hasta este momento, no lo tienes. Porque Jesús se acercó porque se cree que como era el mes de abril, y en algunos lugares de Palestina, y cómo estaba, lo llamativo de la higuera era que cómo estaba, tenía hojas en abundancia. Y al tener hojas en abundancia, asumía que había fruto detrás de la hoja. Pero aquí solo era la bulla. Se veía bien bonita la planta, pero no tenía. Dígale al que está a la par, cualquier parecido es pura coincidencia. Nos vemos bien bonitos algunos, pero el problema no es de vernos bonitos. Puedes tener muchas hojas, pero ¿qué nos falta? ¿Y qué es lo que marca en la vida cristiana, la vida de un cristiano? No es de pantalla que se vive un cristiano. ¿Ve el llamado de atención? Israel también había vivido de pantalla. Israel creía adorar a Dios, pero también aquí va a pedir castigar al Hijo de Dios y matarlo en la cruz de Calvario. Imagínese usted. Por eso es bien bonito estudiar esta parte, por donde hemos tomado el tiempo para poder hacerlo, para dejarlo a usted bien ejemplificado. Que Dios está reprobando a Israel, pero nos está reprobando a nosotros. ¿Por qué? Porque Israel no había dado frutos aceptables delante de Dios, pero también nosotros. Vamos a ir por partes. ¿Cuántos tiempos tenemos nosotros de congregarnos aquí? 9 años, ¿sí o no? En 9 años deberían pasar un montón de cosas. ¿Qué me dijo usted hace poquito cuando estuvimos platicando? Me dice, mira el hermano tal. Sí, pero el hermano tal no se congrega aquí. El hermano tal se congrega en otro lugar. Usted se congrega aquí. Y usted, si en estos 9 años, conmigo, ya deberíamos de haber aprendido, no él, no solo usted, los dos deberíamos de haber aprendido algo. Tanto pastor como oveja estamos involucrados en el llamado. ¿O cree usted que el llamado solo es para usted? El llamado es para mí en primer lugar. ¿Qué frutos voy a dar? ¿Qué frutos estoy dando? El pastor no se salva también. Pero ¿cuántos vivimos de una imagen?
Dios está reprobando a Israel, pero reprueba también a la iglesia de hoy. Le dice, no vivamos de pantalla, no vivamos nada más de lo bonito que nos vemos. Podemos tener un buen traje, pero ¿qué puede haber? Nos lanza aquella advertencia que le dijo a los fariseos y a los saduceos. ¿Qué les digo? Vosotros sois sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro están llenos ¿de qué? De pura pudrición. ¿Ah? Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Que esto tiene que ver con cada uno de nosotros, el llamado de atención a no tener una vida nada más pasajera. La vida del cristiano tiene que ser una vida pensante, una vida que genere frutos, una vida que genere testimonio. Lo que sabemos nosotros a través de la Biblia es que Israel era una nación que parecía tener una vida espiritual. Sin embargo, al examinarla de cerca, no era así. ¿O no ve la historia de Israel usted? Veámoslo por partes. Primero Dios levantó 2 seres humanos. ¿Y qué hicieron estos primeros 2 seres humanos? Se rebelaron contra él. Luego vemos lo más cercano a esto, vemos a Caín y Abel. ¿Qué hizo Caín con Abel? Lo mató. Porque con Caín nacen todas las religiones, lo vimos ayer. ¿Y qué pasó después? Pues Dios levanta a un hombre como Noé, que haya gracia delante de él, pero arma todo un mundo y todo el mundo se pervierte y solo 8 personas se salvan. Luego viene de esas 8 personas, Dios levanta un montón de gente más y quieren elevar una torre de Babel para acercarse a él. Y Dios tiene que destruírsela. Luego vemos que Dios levanta al padre de todos los judíos y de todos los árabes, levanta a Abraham. Pero la historia no se detiene, sigamos estudiando. Y vemos que vamos tras problema, de dificultad tras dificultad, irreverencia tras irreverencia, desobediencia tras desobediencia. Israel nunca dio la suya. ¿Cómo estaba Israel en este instante cuando Jesús vino? ¿Cuál era la vida de Israel en este momento? Eran esclavos del imperio romano. Y por eso le recibieron el día domingo, que te caiga el 20, le recibieron como Mesías, porque ellos querían que los libertara del yugo romano. Y cuando se dieron cuenta que no era el rey humano que esperaban para salir del yugo, lo rechazaron, porque les dijo, mi reino no es de este mundo. Y ahí se decepcionó también Judas. Ahí nace la traición de Judas. ¿Qué te estoy diciendo en esta hora? Que esta semana tiene importancia para valorar. Esta semana tiene una importancia para un llamado de atención. ¿Qué queremos como cristianos? ¿Queremos seguir siendo los mismos? ¿Piedras de tropiezo? Personas, ya despreocúpate por lo que está pasando. Los problemas que vemos hoy en la actualidad con la religiosidad y con todos los pastores y todo. Despreocúpate de eso. Vivamos aquí en Ciudad Merlió como debemos de vivir. Ya no estemos viendo a otros lados. Veamos hacia adentro. ¿Qué hacemos con ver a los demás allá afuera? Nada. Veamos hacia el interior. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar aquí? ¿Cómo tenemos que ser aquí? De todos modos, viendo y criticando afuera, no logramos nada. Pero corrigiéndonos adentro, perfeccionándonos adentro, teniendo temor adentro, viviendo para Dios adentro, es otra cosa. Entonces parece que Israel no era lo que se esperaba de ellos, tampoco de nosotros. Le faltaba el verdadero fruto que deseaba Dios. Óigame, ¿cuál es el verdadero fruto que Dios desea de la humanidad y del cristiano? No, obediencia, eso es todo. No es lo que nuestros padres nos han pedido. Y eso es lo que los gobernantes desean. Y eso es lo que el mundo desea, ser obediente. Al obediente, ¿cómo le debería ir? Pues le tiene que ir mal simplemente porque hay abusadores, porque vivimos en un mundo complejo, porque vivimos en un mundo ingrato, vivimos en un mundo donde cualquiera aprovecha. Solo por eso es que el que actúa bien le va mal. Pero dentro de la lógica de Dios, al que se porta bien, le debería de ir bien. Solo que vivimos con un montón de envidiosos, vivimos con un mundo malo. Pero al que es obediente le debería ir bien. ¿O no es lo que nuestros padres trataron de formar en nosotros? Que fuéramos obedientes. Y arreglemos. Y por desobedientes, ¿cómo no fue? Pues no digamos ya nada, pues. Ya es repetitivo en estos cultos. Ya sabemos cómo nos fue. Nos ha ido bien, pero no me niegue que nos podía haber ido mejor si hubiéramos estado bajo la voluntad plena de Dios. ¿Qué dice el libro de Oseas capítulo 9 versículo 10? Oseas capítulo 9 versículo 10. Oseas llama la atención a un pueblo adúltero,
a un pueblo que se fue en pos de otros dioses. Y hoy vamos a leer un pedazo de eso. 9:10. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que... ¿va? Esa es la desobediencia. Teniendo un Dios tan grande, nos vamos detrás de dioses que no tienen poder. Sabiendo el camino hacia la voluntad de Dios, nos extraviamos por veredas, nos extraviamos por caminos ajenos. Por eso Jesús dijo en 14:6 de Juan: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es. Pero nos hemos olvidado de esos versículos. Que dice también el libro de Nahum, capítulo 3. Nahum, capítulo 3. Use su Biblia. Por eso se llama la Semana de la Pasión que hizo Jesús en los últimos días. Y hoy es el día lunes. Nahum, capítulo 2. 3 le dije, ¿verdad? 3:12. 3, acuerda que hoy tartamudo y se me traba la R. 3:12. 3:12. Hoy sí ya me comprendió. Perfecto. Todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas, que si las sacuden caen en la boca de las que las ha de comer. ¿Cuándo es que un fruto realmente muchas veces cae sin siquiera tocarlo, sin siquiera apedrearlo? Y yo en esta noche quiero demostrar que cada uno de nosotros deberíamos estar comprometidos como Israel a ser diferentes. ¿Cuántos tenemos una apariencia solo de hojas, pero nos falta el fruto aquí en esta noche? También sirve para amonestarnos a todos, a pastor, líderes y ovejas de este lugar y servidores. ¿De cuántos vivimos de la apariencia? Tenía muchas hojas la higuera que Dios, pero al buscar dentro de las hojas no había fruto. Y tú y yo no debemos de vivir nada más de las hojas, sino del fruto. ¿Cuántos las pruebas y los dolores nos harán regresar al mundo al cual pertenecíamos? ¿Cuántos vienen al Evangelio? Porque los predicadores predicamos mal esto. Decimos, ven a Cristo y Él tiene un plan lindo y maravilloso para tu vida. Es una equivocación de nosotros. Porque no es un plan lindo y maravilloso al que Dios nos ha llamado. Él nos ha llamado a un camino donde nos dice: el que quiera seguirme, tome su cruz cada día y sígame. ¿Dónde está que solo vamos a reír? ¿Dónde está que solo vamos a comer? ¿Dónde está que no vamos a peligrar de ser asaltados? Que ser heridos, de ser muertos. ¿Dónde está eso? Y los predicadores hemos engañado un poquito. Ven y Dios te regresará a la mujer de tu vida. No es así. No todo va a actuar así. No todo, ven y el trabajo que perdiste, Dios te lo va a dar. No, te puede dar otro. No necesariamente que tenías. Pero los pastores hemos armado mal el paquete y hemos mandado un mal mensaje a las congregaciones, diciéndoles, y por eso falseamos. Cuando la gente no ve esto, ¿qué dice? Lo que me prometieron no es lo que yo tengo. Y tiene razón. Ese es un vendedor cuando engancha a la gente, ¿sí o no? Te vende un producto y te enturuta y que no sé qué. Y ya cuando lo tienes, solo te dura una semana. Y ya no sirve. ¿Y qué dijiste? Pues me tomaron el pelo. Claro que te tomaron el pelo. Porque te engañaron. ¿Y cuántos engañamos también a las congregaciones ofreciéndoles lo que Dios nos dice? Y entonces los que iluminaron en Roma poniéndolos de candiles casi, que les pusieron fuego. Y los que tiraron al Coliseo y los destrozaron los animales. Y aquellos que perdieron todas sus cosas y tuvieron que huir y vivir en las catacumbas. Y los que estaban en Masada, que tuvieron que suicidarse para que sus mujeres no fueran violadas, sus hijos no fueran muertos. ¿Crees tú que era fácil? Y hoy vivimos aquí en Ciudad Merliot y esperamos que las cosas van a ser. No, cuidado, cuidado. Y aquí, Nahum 3:12 dice: todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas, que si las sacudes caen en la boca del que las ha de comer. Y por eso estamos hablando de que cuántos tenemos una apariencia solo de hojas, pero nos falta el fruto. Porque las pruebas y los dolores cuando vengan dicen: pues ya me voy de la iglesia, porque Dios no funciona, porque a mí me mintieron, los pastores me prometieron y me dijeron: te voy a llevar a una iglesia
del libro de Apocalipsis y mire lo que dice Apocalipsis capítulo 3. Veamos las 7 iglesias del Apocalipsis y veamos una de estas, cómo la remacha el apóstol. Apocalipsis capítulo 3, que no te mientan, que no te digan. Hay algunos que quieren oír los mensajes que ellos quieren. Si no me hablan de bendición, ya no voy. Si no me hablan de poder, ya no voy. No, vente, vente. Vamos a ver, Apocalipsis 3, versículo 1, ¿lo tiene? Mire lo que dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. ¿Y estás qué? Mírale que está a la par y tiene cara de zombie. Si tiene cara de zombie y está muerto, es que no está vivo. Y pellízquelo, porque puede ser que nada más tenga batería, nada más, y ande funcionando. Y dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que estás para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de... ¿Va? ¿A cuántos Dios nos está haciendo ya hasta el tanatillo para que nos vayamos? Entonces, sí, porque uno va a entregar las herramientas, que es un tanatillo, pues. Y ya le van poniendo sus cositas aparte, porque ya el hombre está de paso, pues. ¿Cuántos Dios ya está tomando decisiones también con nosotros? ¿Ves por qué es importante ver lo que Jesús hizo en cada uno de esos días para tomar lo que nos corresponde? No lo tomó a la ligera Jesús. Luego los judíos se decepcionaron con Jesús. Perdón, los judíos decepcionaron a Jesús. ¿Cuándo fue que los judíos decepcionaron a Jesús? Vamos a Juan 1:11. ¿Cuándo decepcionaron los judíos a Jesús? Cuando vino a ellos y ellos no. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mire cómo lo decepcionaron. El Dios de ese pueblo le dijo: yo no te queremos. Y en el 12 nos abrieron la puerta a nosotros. Imagínense cómo decepcionó al Rey de Reyes y Señor de Señores de Israel. Lo recibieron el día domingo con totus tus, lo recibieron con pancarta, lo recibieron con todo, pero no tenían el fruto. Y después van a pedir su cabeza, lo van a comparar, incluso a rebajar con Barrabás, escogiendo a Barrabás y no a Jesús. Pero así es el hombre. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. El segundo evento en que Jesús se fue involucrado en el día lunes fue la purificación del templo. Y en la purificación del templo vamos a sacar luces, porque muchos, como dice el versículo, hemos convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Y hablemos en serio, o sea, yo no me vamos a esconder en esta hora en específicamente sobre este lugar. Por eso sobre los alrededores podemos incluso pensarlo, pero vamos a caer en lo mismo, que nos podemos vender al mejor postor. Pero leamos primero, purificación del templo, Mateo 21, 12 y 13. Veamos cómo Jesús entró. A algunos parece que aquí le faltó amor a Jesús. Parece que Jesús no era el que esperaban porque era un hombre violento. No, Jesús tuvo celo divino, así se llama, celo divino. Mateo capítulo 21, versículos 12 y 13. ¿Lo tiene? Este es el segundo evento. El primero es la higuera estéril, la maldición de la higuera. Y este es la purificación del templo. ¿Lo tiene? Eso, está listo entonces. 12 y 13. Mire lo que dice. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis convertido, la habéis hecho cueva de... ¿Qué estaba diciendo aquí Jesús? Aunque esta descripción que aquí Mateo da se contradice un poquito con Marcos, para aquellos que van a leerlo, y todo es por la cronología con que Marcos trata esta parte. Aunque algunos dicen que este evento pertenece al día domingo, para muchos que están certificados sobre la Biblia dicen que el evento fue del día lunes. Pero en cualquier circunstancia que haya sido domingo o haya sido lunes, si Jesús lo llevó a cabo y lo llevó a cabo en los 2 días, por algo será que nos quiere dejar la mejor de las evidencias. ¿Qué estamos diciendo? Que el problema aquí de este lugar que llegó Dios, llegó a limpiarlo
por una sencilla razón. Porque los sumos sacerdotes, porque los líderes de la iglesia en el momento sabían lo que tenían que hacer, pero no lo hicieron. Porque estaban buscando lucro para su vida. Y puede ser hoy en día también los pastores. Yo siempre les pregunto a muchos en el colegio de teología, ¿por qué está estudiando para usted para pastor? ¿Para ser un haragán o no trabajar? ¿O para...? No, yo para predicar la palabra de Dios, pero hay algunos que tienen todavía 18, 20 años, pueden sacar una carrera, pero no, solo están estudiando teología, pero han llegado hasta 9º grado. ¿Por qué no te superas en bachillerato? ¿Por qué no te superas un poco de universidad? Porque te vas a enfrentar con personas, y perdónenme, aquí no voy a ofender a nadie, nuestras iglesias hoy en día están llenas de profesionales, y no es culpa de los que están sentados ahí, que el que les está enseñando apenas puede leer el tipo de expresión que tiene, aunque sabemos que Dios puede utilizar a cualquiera, pero sabemos que cuando hay gente preparada dentro de las organizaciones y el que está al frente no tiene los galones esenciales para poder también dirigirse a ellos, también hay fuga. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Que también es elemental que a la par del estudio de la Biblia podamos tener control también de lo que nos rodea. Si hay una sociedad, hay una realidad nacional que nos rodea. Y aquí hay que entender que Jesús sabía que su lugar, hablando del templo, era un lugar donde se obtenían ganancias deshonestas. Aquí era como un mercado dentro del templo. Era un lugar donde ya lo habían hecho prácticamente ahí, porque se encontraban prácticamente a lo largo del pórtico de Salomón. Y esto, ¿qué hacía todo el comercio que había ahí? Enriquecía a la familia del sumo sacerdote. Por eso es que algunas veces he pensado aquí, pues veces he pensado poner cargos, pero ¿qué van a pensar? Que el cargo es mío, ¿sí o no? Si pongo ahí con que cada vez que poníamos carros ahí que se parqueaban hasta ahí y ponían se vende, pensaban que yo tenía autolote. Es que la gente, acuérdate que la gente es mal pensada. Y aunque la intención puede ser buena, el problema es lo que la gente piensa del ministerio. Entonces uno debe tener el cuidado de saber en qué está metida la iglesia. ¿La iglesia para qué se ha levantado? Para predicar la palabra del Señor. Ese es el objetivo primordial de una iglesia. Si ni la cafetería la agarraría patada al Señor Jesús también, estamos de acuerdo. Menos a mi esposa, a ella la sacaría, pero agarraría patada, porque Él no me ha mandado a poner cafetería. La cafetería la hemos puesto para atenderla a usted, en chambrología, taquitos al pastor y todo lo que usted se mete allá. Por eso le hemos puesto ahí, para que usted se ponga taquitos de res y todo lo que quiera. Pero le hemos puesto para que usted no se vaya, para que no me lo vayan a atropellar por ahí. Entonces, pero la cafetería no forma parte del llamado de este ministerio. También la librería. A la hermana Lucy, bueno, no ha venido. Allá está al otro lado. Pues a ella la sacarían chineada para afuera. Y con toda la vitrina y la aventarían allá. Porque Dios no nos ha mandado a poner librería. Le hemos puesto para atenderlo a usted con los himnarios, con las Biblias y todo eso. Pero, bueno, yo he visto algunos hermanos que aquí andan vendiendo aritos también aquí adentro. No vende aritos allá afuera. Ya tal vez allá afuera puede vender aritos. Vende cremas Pons también aquí adentro. Desde aquí andan haciendo los pedidos ya. Tiene el culto y está pagando papelitos para estar haciendo pedidos. O sea, ¿cómo que hay que ubicarnos? No estamos... esto en específico aquí, en lo que es el templo de nosotros, yo digo que en los alrededores hasta es rentable. Aunque no nos metemos, no sabríamos qué pensaría Jesús, porque todo el entorno es para la iglesia. Pero sabemos que la gente tiene necesidad de alimentarse, ¿sí o no? Y por eso es que ya lo permitimos. Y porque somos hermanos a los que les vendemos. Y aunque les vendemos a sobreprecio más grande, porque los aritos pueden valer 10 y lo estamos dando a 20. Está bien, es comercio, está bien, es valedero. Bueno, y como el hermano no pregunta, hasta 30 se lo podemos dar. Pues sí, como el hermano tampoco pregunta, no hay ningún problema. ¿Qué estoy diciendo? Pero a Jesús no le agradó. Los seres humanos somos los que hemos aceptado, hemos pasado, pero Dios no estaba de acuerdo, porque la iglesia se ha levantado para predicar la palabra. Ahora no estoy viendo con esto de que, hermano, a usted los va a agarrar del buche. No, tampoco me quiero poner religión. Esa sería bayuncada mía. Lo digo nada más a manera de armonizar y de poner un poquito de show al sermón. Pero no tengo nada que ver en eso. Entonces, ¿qué estoy diciendo?
Porque aquí quien era bendecida era la familia del sumo sacerdote. ¿Qué le digo? Que si aquí vende aritos, yo le digo, hermana, vas a vender aritos, pero sobre cada arito me van a dar choca a mí. Entonces, pues sí, yo pongo también mi punto, pues. Eso es lo que estaba diciendo aquí. ¿O crees que el sumo sacerdote dejaba entrar al templo así de gratis? Sino que él llevaba su tajada. Y hoy en día pasa eso también. Lo que yo les decía aquel día. Si venía, lo de las llantas que venía a poner, yo sé correctamente que el Señor no está de acuerdo con eso. Perfectamente yo lo sé, de acuerdo a esta porción. No nos vamos a esconder. Pero como yo estoy pensando en el beneficio, como te digo, de la iglesia, y que si eso, y que sin eso me perjudique a mí para que me digan, a usted le vamos a dar una mejor porción. Si yo ya voy de animal ahí, mire, yo lo dejo que poner ahí, pero deme las 4 llantas de la camioneta. Yo lo dejo poner ahí, pero usted me da un vale de gasolina por todo un mes aquí en Alba Petróleo. Y me da la tarjetita de $20 para que me manden a traer si me quedo en cualquier lugar. Me da la tarjetita esa roja que no andan. Está bien. Esa se llama vivianada. Esa se llama parte de lo mío. Pero cuando yo estoy pensando, y no es correcto hacerlo también, estoy pensando en el beneficio del pueblo, esa otra manera, aunque no es justificable delante de Dios. No estoy hablando de justificación. Sé que las cosas no deben hacer así, porque ¿a quién critican primero en un lugar cuando hacemos este tipo de cosas? ¿A quién critican? Ah, es correcto, yo no me voy a esconder, pero tengo que decir la verdad. Yo tengo que decir la verdad, no me estoy beneficiando, porque el interés mío no es traer lentes, traer esto para ver que me den. Ahí me das unos Ray-Ban a mí, ¿oís? Ahí me das unos Oakley a mí, por favor, ¿oís? O el Oakley que valía 250 me lo dan a $15 a mí. Porque no, esa se llama. Y aquí quienes enriquecían eran el sumo sacerdote de turno. Porque este pastor puede ser de turno, mañana después de morir. Y el de turno va a ser otro. También hay que cuidarlo. Entonces, él llega al templo aquí, Jesús llega al templo con una ira divina. Y es demostrada en las acciones que Jesús hizo. ¿Qué hizo Jesús para sacar a esto? ¿Lo sacó a chicote limpio, sí o no? Hizo un látigo y lo hizo para darle a Chinchita Lepate que cayó allí. O sea, el que agarró y no se pudo correr, a él le cayó su chicotazo. Y eso es lo que molestó a la gente. ¿Qué más deshonra y falta de respeto, según Jesús, que los sacerdotes y el sumo sacerdote habían permitido este desvío? Porque ¿quién es el culpable que pasen las cosas en la iglesia? El pastor. También hay que decirlo, no hay que escondernos. Por eso el pastor a tener el ojo del huracán. Y por eso el pastor tiene que estar pensando 2 veces lo que hace. Porque sabemos que habrá crítica, ¿o no? Sabemos, yo también me pongo y lo manejo. Pero como aquí lo dice, no me puedo librar para que nadie diga mañana, el pastor le iba ahí, pero no es como hace. No, ya no estoy matando a mi chucho a tiempo. Estoy diciendo que estas cosas no son correctas. Y yo puedo estar cayendo en este tipo de cosas. Y el Señor también me puede llamar la atención a mí, aunque yo lo estoy pensando de otra manera, pero no en la manera que Dios quiere hacerlo. ¿Perfecto? Sí, está bien fregado eso, ¿va? Porque es un juego de palabras, ¿verdad? ¿Y quién me lo va a creer? Usted dice amén también, y porque no hay para dónde también. Pero al otro que me está criticando dice, no amén, porque lo que el pastor dice no está correcto. Y puede ser que esté correcto, pero para él no está correcto. Sigue siendo un juego de palabras, lo mismo ahí. Entonces, ¿qué digo? Porque los problemas aquí era que la gente, ¿a qué venía el pueblo? ¿A qué venía el templo la gente? A rendir un sacrificio a Dios. ¿Y qué andaban vendiendo ahí? Bueyes, ovejas, y andaban los cambistas, también palomas y todo, y andaban los cambistas. Pero el problema del cambista, ¿qué es? El hermano Ronald tiene experiencia en esto. Le daban $10 y él daba, ¿qué? Nada más 10 colones, nada más, por decir algo, pues, y se quedaba con la mitad. El problema es que, ¿qué hay de por medio cuando uno está involucrado en venta? Puede haber usura de por medio. ¿Y qué es la usura? Es la explotación del ser humano por otro ser humano que se la lleva de Vivian. ¿Sí o no? Porque el Vivian es que se baja al otro. Porque, ¿sabe cuál es el problema de ellos? Que como venían de diferentes lugares, no habían el tipo de cambio, ¿sí o no? Entonces el hermano decía que estaba 8.71, pero estaba 8.50, se quedaba con 21, con punto 21. ¿Se acuerda que antes salían del mercado allá por el parque infantil así era? Allá me ponía yo con volados para estar cambiando. Ah, vaya, andaba haciendo. Y hasta uno le dice a la gente, vea, pero apretas otros números, ¿sí o no?
Veas, pero apretas otro número y le das la cantidad que tú quieres. ¿En cuántos lugares cuando uno va en aduanas por lugares en tierra se encuentra con este tipo de problemas? Usted lo puede ver. Entonces, los animales con garantía aquí y sin mancha eran vendidos para ofrecerlos en sacrificio. Y la moneda griega y romana eran cambiadas por el corriente medio ciclo requerido para el tributo del templo. Pero el problema aquí es que había una sola moneda manejada por estos cambistas. Ellos manejaban el precio, ellos ponían el precio de cambio, y eso es lo que a Jesús no le gustó. Porque, y el necesitado, pues, y el humilde, pues, y el que no sabe las tablas de multiplicar, y el que le toman el pelo. Jesús estuvo en desacuerdo con los mercaderes y cambistas que tenían sus puestos en el atrio de los gentiles y lo llenaban de mercadería en lugar de dejarlo para los gentiles que iban a adorar a Dios. Porque los gentiles no entraban en el mismo lugar, los gentiles se quedaban afuera, los que entraban eran los judíos. Pero estos no podían llegar porque estaban llenos. Imagínense como aquí, pues, si me ponen las llantas aquí y me ponen las llantas, entonces ¿cómo va a entrar la gente al templo? Y todos van a estar involucrados comprando llantas y baterías. Y a nosotros nos interesa que entren al culto. No le digo porque estamos mal, pero hay que seguir adelante. Los cambistas entonces canjeaban la moneda corriente por la del templo, única moneda que los mercaderes aceptaban. Ellos ponían su manera de hacer. Con frecuencia, estos cambistas engañaban a los extranjeros que no sabían el tipo de cambio. No te digo que... Pero menos mal que eran, ¿qué? Eran cristianos, ¿va? Pero ¿quién manipulaba todo esto? El sumo sacerdote. Él sí sabía que se estaban enganchando al pueblo, pero no le importaba. ¿Por qué? Porque todo ese fruto era producto para él también. Y por eso Jesús fue y con chicote limpio le dio duro a todos. No solo los mercaderes y cambistas eran deshonestos, sino que abusaban de los que habían ido a adorar a Dios. Su comercio en la casa de Dios irritaba a los que intentaban adorar. Algunos que llegaban a adorar no veían con buenos ojos esto. Por supuesto que algunos tampoco aquí en la realidad de la iglesia de hoy. Esto naturalmente airó al Señor Jesús, porque cualquier práctica que interfiera con la adoración a Dios debe prohibirse. ¿Qué tal aquí? Y estamos diciendo aquí también por lo mismo. Por eso cuando vinieron de las llantas les dijimos: señores, a la hora del culto no estén poniendo nada ahí, ni bulla, ni queremos ninguna cosa. Estamos enfocados en el culto. Ustedes van a pedir o van a solicitar la premura o la atención de nuestros feligreses cuando salgan del culto o cuando estemos en el intermedio del culto, pero antes no. ¿Por qué? Porque yo aquí con alabanza y allá el gran musicón y las chulonas bailando y todas las cosas y ellos allá metidos, no se puede. Aquí, bueno, pero mire, no solo con los que no conocen a Dios tenemos problemas. Hemos traído grupos aquí, evangélicos, que los sangrones no entran al culto, sino que quedan allá para vender los CDs hasta el final. Y si uno quiere entrarlos al culto, no quieren entrar. Ahí vinieron unos que ya nunca van a venir otra vez. Me reservo el nombre. Nunca volverán a venir aquí. Porque cuando trajeron su música, todos los que estaban ahí, relajeando y jugando al otro lado, y después querían que les compráramos la música, pero no entraron al culto a escuchar. ¿Te acuerdas de quiénes eran? No digas el nombre. Y ellos me dijeron: mire, pastor, estos no entraron al culto, los quisimos entrar y no quisieron. Y menos mal que son hermanos, ¿no? Quizás hay veces mejor tratar con paganos que con hermanos, porque los hermanos son, líbrame Dios de ellos, algunos de ellos. Entonces, vamos a decir que los cambistas eran culpables de profanar el templo y de obtener ganancias excesivas, deshonestas. Algunos piensan que era la segunda vez que Jesús hacía esto, porque la primera se cree que fue en Juan capítulo 2, versículos 13 al 17. Pero de cualquier manera, esta es una sinvergüenzada, como lo describe la Biblia, no estar en el entendido que el templo es un lugar de adoración a Dios y la adoración a Dios no compite con nada. Luego, el último evento en el cual Dios se ve involucrado, además de la maldición de la higuera y luego la limpieza del templo, fue las sanidades que Dios hizo en el templo. Está en el versículo 14 del libro de Mateo 21. Ahí dice el que sigue: y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. ¿Qué significa? Que después de limpiar el templo nuestro Señor Jesucristo
Y aún sabiendo que en cualquier momento lo iban a apresar para llevarlo a ser crucificado, Él nunca se olvidó de los más necesitados. Nunca se olvidó de las personas que necesitaban. Y voy a decir algo. ¿Quiénes dicen que estaban aquí? Vinieron a Él en el templo cojos y ciegos. En el comercio del templo, como estaba antes de que lo limpiara Jesús, ¿eran capaces estos ciegos y estos cojos de caminar por ahí? No era imposible. Entonces, cuando Jesús limpió el templo y limpió todo eso, permitió que los verdaderos adoradores caminaran sin ningún estorbo hacia Él. Agarremos la moraleja en esta noche. ¿Qué es lo que está estorbando en nuestra vida para no acercarnos al Señor? ¿En qué estamos metidos en la iglesia que estorba nuestra verdadera adoración a Dios? Aquí dice que los cojos y los ciegos era bien difícil que poder acercarse a Jesús, porque tampoco el sumo sacerdote estaba interesado. Porque el cojo y el ciego, ¿cómo podía comprar? Si no podían. Si ellos vivían de la misericordia, vivían de la limosna, ¿cómo podían comprar? Entonces, eso no le interesaban al pastor de Merliot, porque como eso no dan, como eso no generan nada, pues, entonces eso no. Pero Dios dice, no, ellos también tienen derecho. Dios nunca deja de trabajar y de sorprendernos en nuestro favor, siempre entregándose por nosotros. A pesar de lo que pasaba, Él nunca se olvidó del más necesitado. Nunca se olvidó de aquel que necesitaba. Recordemos que el templo representa la misericordia de Dios para el enfermo, para el desvalido y para el necesitado. Es el lugar donde todos cabemos y deberíamos de utilizarlo únicamente para adorar a Dios. ¿De eso estamos de acuerdo? Por eso hasta aquí no podemos llegar. Esto sería lo último que podríamos vender. El templo, en otras palabras, es el hospital del alma y del cuerpo, ¿sí o no? ¿A qué venimos aquí? Supuestamente a recargar las baterías, supuestamente a limpiarnos, supuestamente a arrepentirnos, supuestamente a entregarnos a Dios. Al final de estos tres eventos, cuando llegó la noche, Jesús entonces salió de la ciudad, seguramente a Betania, donde nuevamente, o muy posiblemente al lugar de Lázaro, Marta y María, que eran sus amigos, para descansar, según Marcos capítulo 11, versículos 12 al 19. Porque recuerda que él tenía un lugar, como ser humano necesitaba descansar, necesitaba retirarse. Este primer día, entonces Jesús se vio involucrado en tres eventos. Repítalo conmigo, tres eventos eran. ¿Cuáles eran? La maldición de la higuera, la limpieza del templo y luego la sanidad de los más necesitados dentro del templo. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios.